Y pues bueno, me da mucho gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Enrique Presburger y los saludo en una emisión más de estas transmisiones que estamos haciendo con la Keilah de manera recurrente. La realidad es que el día de hoy vamos a tocar algunos temas de recomendaciones puntuales para haciendo sectores. La idea es que esta sesión sea una de preguntas y respuestas para la gente, para lo cual, pues bueno, les damos las bienvenidas y los invitamos a que interactúen por Facebook porque pues realmente de eso se trata, de poder dar consejos y recomendaciones puntuales. Vamos a empezar, vamos a arrancarnos. Y bueno, la primera pregunta que veo que me hacen, muchas gracias, es ¿cómo priorizar el tema de los flujos de efectivo? Y bueno, gracias a Marco Shaoli por esta pregunta. Y bueno, lo que pudiera decirles es que el flujo de efectivo va a empezar a ser el factor de competitividad más importante dentro de la recuperación de la crisis. Hay que entender que las empresas van a necesitar más dinero, las pequeñas y medianas empresas, porque las empresas grandes ya no van a comprar en firme, sino van a migrar los modelos de compra a consigna, o cuando menos van a hacer compras de manera más conservadoras, por lo cual lo que van a tener que hacer las pymes es, pues si el inventario antes me lo compraba la cadena y me llegaban resurtidos automáticos, hoy es probable que yo tenga que preverme y tener mi stock de manera anticipada y yo tenga que tener también mercancía en mi bodega para cuando lleguen los resurtidos que estos yo tenga, digamos, disponibilidad. Entonces es un tema donde no solamente stock is king, sino más bien no solamente cash is king, sino stock is king. Hoy en día es importante como pyme estar al corriente con los proveedores, mantener buen historial con ellos y tener la capacidad de reacción más rápida para poder entregar a las cadenas lo antes posible. Hay que ser claros en este cambio de reglas del juego. No va a ser el mejor del mercado y el que se quede con el cliente, digamos que el que mejor calidad tenga en sus productos y servicios, sino el que más dinero tenga para aguantar los nuevos paradigmas de comercialización, que es básicamente todos están relacionados con la liquidez y el dinero. Tú tienes que tener dinero para tener siempre mercancía en tu bodega y para estar listo de ser rápidamente quien resurte. Esto además hay un factor adicional que es el de los plazos de pago, donde hoy sabemos que las cadenas cada vez se van a tardar un poco más en pagar, por lo tanto no solamente es invierte en stock, vende a consigna, sino también tárdate más aún en recuperar tu dinero, donde los proveedores cada vez piden más dinero de contado y cada vez se tardan más en hacer el pago. En México, que es uno de los países donde no hay ninguna regulación al respecto de los pagos de los grandes autoservicios, por lo tanto en México hay plazos de pago que el promedio está en 120 días, la gente se tarda hasta 120 días en cobrar, por lo tanto la liquidez es un factor de competitividad en el sector que sea, en productos, servicios o manufactura, donde realmente en el tema de comercialización se ha vuelto indispensable el poder mandar tus anticipos en tiempo y tener el inventario, donde el tema de manufactura también se vuelve muy importante por la oportunidad que va a haber de la sustitución de importaciones de China, va a haber que tener mucho cash para poder hacer frente a las necesidades de creciente demanda que va a haber. Y en el tema de servicios ya tenemos en un buen número de años quizá en una dinámica donde las grandes agencias son las que acaparan todo el mercado y las que controlan el medio de los pagos. Hoy en día a las empresas de servicios se les pide hacer, por ejemplo, activaciones o servicios de redes o cuestiones así, donde la inversión tiene que hacerse de antemano. Y por ejemplo, yo conozco a la empresa que realizó el abierto de Acapulco en México, donde el evento pues ya fue, ya se montó, ya fue todo un éxito y ahorita pues no se los han pagado, ¿no? Por lo tanto, ojo, el tema de liquidez es un tema de competitividad y no, la calidad, por lo tanto, no es el único factor. Espero haber respondido a esta pregunta. Gracias. Veo otra pregunta que ahorita leeré. Dice, siempre he querido invertir en una franquicia específicamente de un restaurante bien posicionado. ¿Crees que sea un buen momento para ello? Pues bueno, el tema de franquicias es un tema, o sea, es una pregunta sin duda interesante. Creo que lo primero que habría que entender es el tema del modelo de restaurantes como tal.
Es decir, más allá de que un restaurante esté bien o no posicionado, hoy en día la industria restaurantera va a cambiar de manera importante. Primero, pues porque la gente ya aprendió que puede cocinar en casa, donde la gente está de alguna manera usando la cocina como una especie de herramienta de convivencia, donde se está volviendo una manera de interactuar en familia. Entonces, todo el tema que tiene que ver con la comida se transformó en un evento social y en un lazo de unión familiar, no nada más en un ritual o en un simple, digamos, formalismo que tiene que pasar los fines de semana, ¿no? Entonces hay que entender que la demanda de los restaurantes va a cambiar de manera definitiva, además de que virtualmente han estado saliendo iniciativas que estas que se llaman dark kitchens, de cocinas oscuras, donde por ejemplo hoy en día, así como en Uber tú puedes pedir cosas y en Rappi puedes pedir cosas, también hoy en día hay gente que ofrece recetas y tú puedes pedir a domicilio ciertas recetas y comida ya preparada. Por lo tanto, el tema de los restaurantes, hay que saber que cambie el modelo de negocio, que va a haber reglas que restrinjan la afluencia de la gente y donde la gente va, pues por lo menos empezar a ingresar solamente en un 25% de las capacidades de los restaurantes, que está difícil pagar las rentas y por lo tanto hay que saber que las proyecciones de entrada tienen que estar ajustadas a un 25% de lo que sería una proyección normal. Por otro lado, el tema de las franquicias también implican una inversión inicial, que normalmente van relacionadas al valor de una marca, por lo que aquí hay que ver si voy a invertir digamos que voy a dejar flujo sobre la mesa, la recuperación del mismo, pues ya empiezas de alguna manera de pérdida, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera siempre es una buena oportunidad acudir a una marca ya existente. Sin embargo, creo que estamos en un momento de ruptura de paradigma donde la gente no necesariamente va a ser fiel a una marca, sino que va justamente a cambiar de hábitos de consumo, va a buscar ser más creativo, va a buscar darle significado al tema de las comidas, va a buscar optimizar flujos y los restaurantes van a tener que sujetarse a las reglas de juego de México y del mundo. Por lo tanto, creo que no nada más creo que puede ser delicado entrar al ramo de restaurantes nuevo en este momento, sino creo que también el tema de las franquicias tiene mucho todavía que ser cuestionado, porque creo que las marcas van a sufrir una necesidad de reposicionamiento, donde la gente va a exigir que las marcas se reinventen y por lo tanto adquirir una marca que fue exitosa en el pasado no necesariamente te garantiza que va a ser exitosa en el futuro. Entonces, pues digamos que en resumen, no creo que sea el mejor momento, no porque sea mal momento para invertir. De hecho, las tasas están en un nivel bajo. Hoy en día se puede invertir a una buena tasa en bancos, se pueden obtener créditos baratos, las tasas siguen bajando. Es decir, en cuestión de dinero es una buena inversión, pero en cuestión de mercado, de proyecciones, de gente, etcétera, creo que el modelo de franquicias va a vivir una dura fase de reinvención, donde ante la consolidación del mercado, solamente las más dinámicas, flexibles y que sean capaces de adaptarse van a sobrevivir. Y si tú adquieres una franquicia, estás justamente adquiriendo rigidez, estás requiriendo rigidez de un sistema y rigidez de un modelo de negocio, que no creo que estemos en el mejor momento para adquirir modelos rígidos. Y bueno, espero haber respondido a esa pregunta en ese sentido. Bueno, me preguntan un tema también, ¿cómo debo dejar de pagar mis créditos si no me está alcanzando? Y bueno, vamos a responder esa pregunta. Yo creo que cuidar el historial crediticio es quizá el factor más importante para recuperarse de la crisis. El que no cuide su buró de crédito está destinado a desaparecer. Sé que ahorita puede parecer como tentador de que, oye, es que todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo está negociando, etcétera. Pero hay que tener cuidado con eso de todo el mundo. Digo, en México realmente, efectivamente, sabemos que estamos en un universo empresarial donde las microempresas y empresas de autoempleo, empresas de una persona, pues prácticamente representan el 90% o más del 95% de hecho de la fuerza productiva del país. Por lo tanto, son negocios muy pequeños que están endebles y susceptibles a desaparecer. Pero justamente por eso la economía se va a centrar en aquellas empresas que puedan tener la liquidez, como lo dije antes, pues para salir adelante y comerse el mercado de todas esas empresas que van a desaparecer. Por lo tanto, las empresas que aguanten en el mercado y tengan capacidad de alguna manera tener flujo para stock, para aguantar plazos más largos de pago, para resistir esta guerra de precios que aparecerá en esta vorágine donde todo el mundo intentará recuperar flujo lo antes posible,
pues justamente son las que se van a quedar en el mercado y van a comerse un pastel más grande. Y para esto, pues tú tienes que tener capacidad financiera, y la capacidad financiera, como no hay capital propio que alcance para esta coyuntura de escasez de dinero, la respuesta es que el único camino es tener justamente líneas de crédito. Entonces, hoy en día creo que un visionario de negocio tiene que entender que el mantener tu historial crediticio impecable y el hacer que la gente confíe en ti para prestarte es indispensable para poder aguantar las nuevas dinámicas en el mercado, donde va a haber menos clientes. Los clientes existentes te van a comprar menos, te van a pagar más tarde, te van a comprar a consigna y van a exigir que tú tengas el inventario. Esto significa muchas inversiones que la cadena hacía hacia la pyme, ahora la pyme va a tener que hacer para sí misma y necesita más dinero. Así que antes que cualquier otra cosa, cuiden su historial crediticio. Y obviamente esto se extiende no solamente a bancos, sino a SOFOMES e inclusive historiales por internet para plataformas de crowdfunding, plataformas hoy en día que puedes pedir dinero por internet, y fondeos internacionales que hoy, ojo a todo mundo, pedir fondeo internacional es viable. Las tasas en Europa y en Estados Unidos están virtualmente al cero y muchas empresas en el extranjero van a venir a ofrecer dinero en México para poder ganar un, no sé, 5-8% en dólares, que de entrada significaría, pues eso, simple y sencillamente ganar muchas veces X más de lo que hará en sus propios países. Por lo tanto, México se vuelve un destino atractivo para la inversión extranjera, así como un destino competitivo en exportaciones por la devaluación sufrida por el tipo de cambio y por la pelea política que hay entre Estados Unidos y China, donde México se va a volver otra vez un destino de manufactura y las manufactureras también van a necesitar dinero. Por lo tanto, un buen comportamiento crediticio es the name of the game para estar en el ojo de la recuperación y poder tener cash, que a su vez se vuelve el factor de competitividad más importante de la economía mexicana. Y bueno, pues gracias a la gente que se sigue uniendo y que nos está manifestando sus preguntas, que contestamos con muchísimo gusto. Y bueno, también veo una pregunta que me están haciendo de, ¿tú crees que va a ser más fácil tener dinero de los bancos ahora que las tasas están bajando? Y bueno, esa es una pregunta interesante. Efectivamente se proyecta que las tasas de interés van a empezar a bajar. Se espera que las tasas de interés empiecen a bajar, de hecho hasta 4.5 la tasa de referencia, hoy la tasa está en 5.5, recién bajó la semana pasada, y de estar en un 8.75 el año pasado, hoy están a 5.5, es decir, han bajado casi un 30% las tasas de interés, un poco más, lo cual quiere decir que pedir dinero para comprar un coche, una casa, comprar maquinaria o invertir en un negocio es más barato. Sin embargo, ojo, estas medidas no necesariamente quiere decir que les vayan a llegar a las pymes. Hoy, de hecho, los bancos están en un escenario de poca liquidez, donde básicamente las grandes corporaciones del país han jalado el 100% de sus líneas de crédito y los bancos tienen poco dinero disponible para seguir prestando. De igual manera, el fondeo del extranjero, aunque ve que ofrece tasas atractivas, justo como la moneda se ha estado devaluando y ha estado muy volátil, también para la gente que obtiene fondeo del extranjero, comprar coberturas es más caro. Por lo tanto, que las tasas están bajando no quiere decir que el banco, los intermediarios financieros no bancarios como SOFOMES, sean capaces de trasladar ese dinero, porque muchas veces se queda solamente en la punta de la pirámide, donde solamente, digamos que las grandes corporaciones son las que se benefician de estas bajas de tasas, los que tienen créditos existentes. Fuera de este tema, lo que realmente pasa es que el dinero es escaso, los bancos solamente se concentran en sus grandes clientes, programas como el que se anunció con bombo y platillo del Banco Interamericano de Desarrollo solamente van a cadenas comerciales, no a intermediarios financieros, y aquellos que pueden jalar fondeo internacional, de hecho su fondeo es más caro, no más barato, porque ante la volatilidad sus coberturas cambiarias suelen ser también más caras. Por lo tanto, el costo del dinero en México no se ve que baje significativamente, por lo tanto esperen que México, aunque baje las tasas de interés, no sea de manera muy significativa, y que fuera del tema bancario de las empresas muy bien posicionadas, al revés. Como México es un país donde se percibe un mayor riesgo, un mayor potencial de devaluación del tipo de cambio, un mayor potencial de que México pierda su calificación de grado de inversión como riesgo país, lo que hace un país más riesgoso es que menos gente quiere invertir dinero en la actividad económica, por lo tanto, ante el riesgo, es posible que los fondeos se encarezcan. Por lo tanto,
siempre y cuando sea de bancos para una cosa muy específica como una casa, pudiera ser ahí sí que bajen las tasas, pero para todo lo demás, de hecho el fondeo es posible que se encarezca. Nos vamos a una siguiente pregunta y dice, bueno, buenas tardes, ¿podrías explicar cómo se invierte en lo de Dark Kitchen? Bueno, básicamente el tema de Dark Kitchen, que es un ejemplo que puse, realmente es una red social, o sea, lo que pasa es que tú, la realidad es que yo no promuevo ningún tema ahí, entonces no sé cómo te des de alta, pero como en cualquier otro tema de red social, lo que hace es que tú publicas un platillo, publicas los ingredientes y el costo de los mismos, y tus clientes, pues en lugar de ir a un restaurante, a Italianis, por ejemplo, a comer una lasaña específica, más bien se meten a tu oferta de recetas, tú les transparentas cuánto te cuesta hacer el platillo, cuánto te cuestan las recetas, y tus comensales, tú como restaurante, en lugar de ir a tu restaurante a comer, pues más bien la gente come virtualmente los platillos que tú le ofreces. Entonces tú ofreces un menú y la gente decide ir a comer de manera como si fuera una red social, a pedido a cualquier momento, ¿no? Entonces, acá creo que lo interesante de estos modelos es que la gente ha aprendido a que no tiene que ir a los lugares físicos para adquirir placeres sofisticados. Hoy en día puedes justamente tener experiencias de alimentos, de cine, de juegos, de realidad virtual, todos desde la comunidad de tu hogar, y las empresas cada vez van a ser más dinámicas en trasladar sus costos fijos en lugares de rentas caras a más bien tener una logística adecuada para poder llegar a los lugares lo más rápido posible. Y bueno, me pasa otra pregunta, me preguntan, ¿vale la pena empezar a construir? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante. Digo, México es un país que la edad promedio es de 28 años. En México la mayoría de la gente existente tiene 28 años, por lo tanto es un país que la mayoría de su población todavía quizá vive con sus padres, pero está muy próxima a casarse o está muy próxima también a, pues de alguna manera empezar familia o simplemente irse a vivir sola, porque la gente va creciendo y busca independencia económica. Entonces yo creo que la demanda de la clase media se va a tener que reactivar, la edad de la gente va a exigir vivienda de alguna manera importante, además que en tema de residencias populares, digamos de interés social, México siempre ha sido un país donde hay un déficit de vivienda y ahora pues más aún con todas las condiciones de crédito que pasan y todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces realmente va a haber demanda en todas las clases sociales. Yo pienso que el interés social siempre la ha habido, inclusive 2019, donde se frenó el PRUS, el residencial plus, interés social siguió creciendo y creo que en los años siguientes pues esta demanda de alguna manera se va a mantener e inclusive la clase media se va a reactivar por un simple factor demográfico donde la gente va a necesitar sus espacios. Claro que los constructores que antes se financiaban de anticipos y de preventas, pues hoy no lo van a poder hacer, la gente ya no invierte a ciegas en preventas. Hoy en día los desarrolladores tienen que financiarse desde una etapa mucho más temprana y si antes ponían un anuncio de preventa y con eso vendían, la realidad es que hoy en día tienen que financiarse desde una etapa anterior, por lo cual implica que los desarrolladores tienen que tener mucho mayores gastos financieros que tienen que meter en su modelo, donde los gastos financieros son altos, implican intereses y eso quiere decir que va a costarles más ganar dinero a los desarrolladores. Sin embargo, pues ahí entra la versatilidad, van a tener que inventarse espacios como el co-living, donde se compartan ciertos temas de áreas comunes, donde se hayan pues de alguna manera espacios más flexibles, más minimalistas, tal vez con espacios donde la privacidad cambie, donde haya un espacio para meditar en las casas, que hoy en día es la privacidad ha quedado su importancia, tener espacios privados dentro de una casa. Entonces creo que para los arquitectos sí hay una gran oportunidad, es de los primeros factores que hoy en día se está liberando en tema de restringencia sanitaria, se ha entendido que es un sector de alguna manera prioritario, el gobierno está apoyando a liberar esto cuanto antes, por lo tanto creo que en tema de licencias, de facilidad, base de demanda es un buen momento, aunque implica más intensidad de capital, es decir, necesitas más dinero que antes para ello. Y bueno, espero haber respondido a esa pregunta. Y bueno, me hacen una pregunta más por ahí, ya acercándonos, digamos, a la media hora de esta ronda de preguntas, por lo cual si quieren preguntar, háganlo ya porque se nos está acabando el tiempo. Y bueno, me preguntan, ¿cuál es tu proyección del tipo de cambio? Bueno, primero recordar que el tipo de cambio es un factor especulativo,
O sea, acuérdense que el tipo de cambio no necesariamente va relacionado a la economía real, sino más bien a qué tanto apetito hay en el extranjero por la deuda mexicana, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente en el extranjero quiere deuda mexicana en este momento? Cuando muchos extranjeros quieren deuda mexicana, el peso se fortalece, que de hecho el peso se había mantenido muy fuerte porque México se percibía como un país más estable que otras economías de América Latina, donde México paga una tasa de interés mucho mayor y en teoría había una estabilidad política. Esto está cambiando, sin embargo, y la gente se está refugiando en el dólar, por eso ya no en el peso. Además de que existe el fantasma de la devaluación de Pemex. Entonces, en el corto plazo quizá pudiera regresar algo de dinero extranjero a la tenencia de deuda mexicana. Hay analistas que estiman que el tipo de cambio pueda regresar entre 21 o 22 pesos, por lo tanto, pudiera ser que hubiera una regresión temporal. Por un simple tema, no es que México vaya a mejorar en su economía, sino por un simple tema donde México tiene mejores tasas que Perú, Chile, Argentina y Brasil, que ofrecen tasas ahora sí que mucho más bajas, y México al ofrecer tasas más altas, pues es posible que reciba inversión extranjera especulativa, no en inversión de infraestructura, negocio y productiva, sino especulativa para buscar tasas de interés altas momentáneamente. Sin embargo, si Pemex a la larga sigue deteriorándose, ya perdió Pemex el grado de inversión y México pierde el grado de inversión, pues lo que pasará es que México será un país más riesgoso para invertir, muchos fondos se irán por este mayor riesgo y el peso podrá sufrir a lo largo del sexenio una devaluación que los analistas estiman pudiera llegar inclusive a los 35 pesos, ¿no? Y bueno, espero haber respondido a esa pregunta de este tipo de cambio. Estoy leyendo más preguntas y estoy recibiendo en este momento. Yo tengo un crédito hipotecario al 8% con Santander. Al ser que van a bajar las tasas de interés, ¿crees que vale la pena reestructurar o solicitar el cambio de tasa? ¿O sabes si las demás instituciones financieras la han bajado? Bueno, creo que una tasa de 8% al final del día es muy, muy buena. Estamos hablando hoy en día pues de TIE más 2 prácticamente. Creo que tasas de un dígito no son comunes en el mercado y cualquiera que tenga una tasa menor al 10, sin duda alguna, creo que es una buena tasa de interés. Al final, ojo, hoy en día la regulación en créditos hipotecarios no es necesario reestructurar. Si algún otro banco viene y te ofrece una tasa más barata, más bien lo que haces es que el banco nuevo te paga el crédito existente con la institución vieja y pues tú te sigues con el banco nuevo pero a una menor tasa, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitarían hacer en este sentido no es reestructurar, es más bien aprovechen la tasa que ya tienen. Yo te diría aprovecha esta tasa del 8%, que es una tasa sin duda alguna muy buena que tienes ahorita tu tasa de interés, síguela pagando, pero hay que estar abiertos a ofertas más allá del banco existente. Si algún banco tú enséñales y un banco llega y les mejora sus condiciones, ahora sí que esto aplica para sus coches, sus casas, sus maquinarias, estén abiertos a eso y pásense con el banco más barato, que lo pueden hacer de manera muy sencilla entre bancos. Esto por ley cambió hace algunos años, donde el traspaso de hecho es automatizado, tú ni siquiera tienes que hacer ningún trámite y de hecho sí pudieras bajar tus costos, así que pongan a competir a sus instituciones financieras. Y bueno, pues vamos a tomar una pregunta más que me llega en este momento y bueno, se refiere a ¿cómo crees que nos vaya a afectar la reapertura de la economía? ¿Crees que sea rápido o lento? Digo, al final hay que recordar que México viene de un año de menos liquidez que el resto del mundo. Por lo tanto, las empresas pymes vienen golpeadas desde 2019 por el tema de tener que regularizar su tema de outsourcing, por el tema de no poder realizar compensación de impuestos de IVA versus ISR, donde las empresas también hoy en día tienen que pagar ISR y el IVA pues está en veremos, y algunos temas de tarifas mínimas de exportación que se aplicaron ciertas medidas. Por lo tanto, las empresas tienen menos liquidez que normalmente. Y en México hay un tema que se llama espacio fiscal, donde el gobierno, como sabemos, determinó que no hay espacio fiscal, es decir, el gobierno determinó que no es momento de que el país se endeude más. Esto ha sido una gran polémica en el mundo empresarial y de analistas económicos, puesto que hay empresas que, más bien hay analistas sofisticados que dicen que aunque el país se endeude más, México sí debiera tomar más deuda para reactivar el país más rápido. Sin embargo, el gobierno actual es claro en su postura de no pedir deuda y no endeudar más al país, que más allá de
de la parte política, que sabemos que ha sido un desastre. Lo que tenemos la certidumbre es que a nivel macroeconómico no va a haber apoyos económicos y por lo tanto México se va a tardar en salir adelante. Por lo tanto, la recuperación va a ser más lenta que otros países. Se calcula que la región el año que entra va a estar recuperándose a tasas de 4 y 5% y México al 3 punto algo por ciento, es decir, México se va a recuperar un 20-25% más lento que otros pares en América Latina. Por lo tanto, hay que estar conscientes de esto, ¿no? Justamente porque las empresas no van a tener la liquidez necesaria para aguantar las nuevas exigencias del mundo empresarial. Por lo tanto, lo que yo les diría es, pues eso, cuiden mucho su liquidez, estén preparados para una recuperación más lenta y para eso lo único que pueden hacer es cuidar sus líneas de crédito, cuidar alianzas estratégicas, cuidar inversión si es que tienen para invertir aprovechando tal vez mejores oportunidades, y los que logren tener la liquidez necesaria van a crecer mucho más rápido, porque obviamente en un país de recuperación más lenta pues mucha gente más va a quebrar y las empresas que se queden se van a volver más fuertes y van a ganar más mercado. Por lo tanto, la recuperación lenta en México significa, en resumen, que para las empresas grandes la oportunidad va a ser mayor porque van a ganar más mercado y van a tener menos competencia, y para la gran mayoría de empresas chicas básicamente la recuperación va a ser más lenta, van a sufrir de liquidez. Por lo tanto, hay que ser conscientes de eso y tomar acción, ya sea en el sentido de capital o en el sentido de líneas de crédito o en el sentido de fusiones y adquisiciones con competidores. Y bueno, pues básicamente estamos llegando a esta sesión de preguntas y respuestas. Perdón, me entró una llamada. Gracias a la Keile por invitarnos como siempre. Estamos a sus órdenes. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Pueden encontrarme por este medio. Síganme en Dr. Enrique Pressburger, _medio analista financiero en Facebook, como @KikePress en Twitter. Sigan mi podcast Factor Económico, donde grabo programas económicos quincenalmente de una manera más profunda. Y pues eso, síganme en mis redes sociales para que me puedan preguntar y poder hacer asesorías más personalizadas. Gracias a todos, nos estamos viendo por este medio. Gracias Alberto Chakra, Anita Feinsohn, Vivi Biskin y a la Kelash Kenazi por invitarme. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.